Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos sean a esta sesión la última sesión del día de hoy, con un tema muy importante, ¿no? ¿Qué importancia tiene la seguridad y salud en el trabajo para todas y todos? ¿No? Este es un tema muy álgido. Por ahí el maestro Martín Cano tuvo un problemita de agenda, pero bueno, nos dejó en las mejores manos, ¿no? Está con nosotros el día de hoy el doctor José Luis Barrera Gómez, que dentro de toda su trayectoria ha llevado muchos cargos en cuanto a lo que tiene que ver en seguridad e higiene, seguridad y salud en el trabajo en nuestro instituto. Y además de todo, el doctor Barrera es ahorita, en este momento, el líder del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la sección sindical 37. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con esta sesión, esta ponencia del día de hoy. Muchas gracias, doctor, por apoyarnos en esta sesión del día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida y pues le cedo las cámaras y micrófonos para esta presentación del día de hoy. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Talia. Es un honor participar en esta semana de la seguridad y salud en el trabajo. No sé si ya se vea la presentación. Sí, ya se ve en pantalla completa. Ok, pues muchas gracias. Efectivamente, como menciona la licenciada Talía, el secretario general por cuestiones de agenda tuvo que acudir a un evento y me dio la encomienda de desarrollar el tema. También les envía un cordial saludo y una disculpa por no poder haber participado, pero bueno, fue algo que surgió ahí como algo emergente y no le fue posible no asistir. Así es que hoy me toca a mí hablar de la importancia de la seguridad y salud en el trabajo. Como ya comentó la licenciada Talía, dentro de nuestro sistema de gestión integrado del CENSA 37, que lo conforman gestión ambiental, gestión de la calidad y la gestión de seguridad en el trabajo, pues a mí me toca ser el coordinador de la ISO 45001, ¿verdad? De gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hablar de la seguridad y salud en el trabajo, pues es un tema muy importante que conforme ha ido evolucionando la seguridad en el trabajo, pues se ha convertido en un aspecto fundamental. Ahorita más adelante vamos a ver por qué, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo general de la seguridad y salud en el trabajo? Pues que los trabajadores, nuestros compañeros, colaboradores de las diferentes instituciones, ¿verdad? En primera, pues tomen conciencia de los peligros y los riesgos que están latentes en nuestras áreas de trabajo, ¿verdad? Que de alguna manera estemos capacitados para identificarlo y sobre todo para aplicar medidas de prevención. Algunos otros objetivos con este tema, pues es que el trabajador reconozca las condiciones de riesgo y antes de decir que es un riesgo, pues los peligros que pueden materializarse en riesgo, ¿verdad? En nuestras áreas de trabajo. También que el trabajador puede identificar alternativas de solución para identificar y minimizar, inhibir estos riesgos o potenciales riesgos que hay en nuestras áreas y sobre todo que el trabajador evalúe la importancia de esta gestión de riesgos en sus áreas de trabajo. Como todos sabemos, bueno, los accidentes pueden ser generados por diferentes circunstancias, generalmente condiciones peligrosas y actos inseguros.
¿Qué pudiera ser una condición peligrosa? Bueno, las condiciones peligrosas las contemplamos dentro de cuando nosotros utilizamos algunos métodos de trabajo, ¿verdad? Y procedimientos que no son los correctos. Dentro de nuestras unidades hospitalarias o nuestras unidades de salud, incluyendo las áreas administrativas, pues debemos de llevar diferentes procedimientos al realizar nuestras labores. Cuando no las conocemos y no las llevamos adecuadamente, puede convertirse en una condición peligrosa. También cuando de alguna manera no hemos identificado que nuestros equipos, ¿verdad? Pues presentan alguna defecto o que su funcionamiento no es adecuado, también pudiera considerarse que es una condición peligrosa y que tendríamos que estar identificando. A veces, no solo en los pasillos o en las áreas de tránsito, sino hasta a veces nuestros propios escritorios, ¿no? O el mueble que utilicemos para el trabajo, pues hay una colocación incorrecta, ¿verdad? De materiales o de algunos productos que de alguna manera pueden convertirse en una condición peligrosa y eso provocar algún riesgo o algún accidente. También es muy importante que en las instalaciones, la infraestructura con la que contemos, pues tenga algún plan de mantenimiento y que este plan de mantenimiento preventivo y correctivo pues esté llevando a cabo. Y lo que decíamos hace rato, ¿no? En las áreas y en nuestros sitios de trabajo, pues la falta de orden y de limpieza también de alguna manera puede convertirse en una condición peligrosa o de riesgo. Y entonces cuando ya hay estas condiciones peligrosas y no tomamos precauciones, no las identificamos, no las comunicamos, pues entonces ya podemos de alguna manera caer en un acto inseguro, ¿verdad? El hecho de que yo no ocupe o no utilice de manera correcta, por ejemplo, mi equipo de protección o el manejo de algún equipo, pues de alguna manera el que haya un accidente puede también hacerse extensivo a la gente que está alrededor o que labora en la misma área y entonces eso ya se convertiría en un acto inseguro, porque no solo me estoy sometiendo a una situación de riesgo, sino puedo estar también sometiendo al resto del personal, de mis compañeros que se encuentran en el área, ¿verdad? Llevar a cabo actividades o algunas operaciones sin previo adiestramiento, es decir, si no estoy capacitado para manejar cierto tipo de equipo y de alguna manera decido pues manejar ese equipo, también puede convertirse en un acto inseguro que pudiera materializarse en un riesgo y en un accidente de trabajo. Las otras situaciones pues tienen que ver con el mantenimiento de los equipos, ¿verdad? Y no usar el equipo, ya decíamos, de protección personal, pues también se convierte en un acto inseguro. Esto pudiéramos observarlo más, sobre todo, por ejemplo, en las áreas de dietología, de cocina, con nuestros compañeros del departamento de mantenimiento, ¿verdad? Inclusive nuestros compañeros del área de rayos X, por ejemplo, también, el no utilizar el equipo apropiado, pues se convierte en una actividad y en un acto inseguro. ¿Por qué es importante la seguridad y salud en el trabajo? Bueno, ya decíamos que su objetivo es mejorar
las condiciones laborales y el ambiente de trabajo. Esto es decir, lo que pudiera influir en el estado de salud del personal en el trabajo, ¿verdad? Y que de alguna manera, pues, esto conlleva al mantenimiento del bienestar físico, mental y social de todos los que colaboramos en alguna institución, en este caso, bueno, en las instituciones de salud. Entonces, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se convierte en una disciplina, ¿verdad? Que como objetivo, pues, es prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. Muchas veces es importante tomar en cuenta en esto, a veces no necesitamos identificar algún riesgo en el área que pudiera condicionar un accidente, sino el hecho a veces de nosotros como trabajadores podemos tener, por ejemplo, posiciones inadecuadas al realizar nuestras actividades, ¿verdad? Esto no tendría nada que ver con el equipo o con los insumos, etcétera, sino esto ya sería una cuestión personal. Muchas veces el colgar, por ejemplo, una solución, pues debemos de saber cuál es la manera correcta de movilizar nuestro cuerpo o en qué posiciones podemos prevenir que haya fatiga muscular y que esto después se convierta ya o se manifieste como una lesión, ¿no? Y otro objetivo de la seguridad y salud en el trabajo, pues ya decíamos, la protección y promoción de la salud de los empleados. Fíjense que esto de la promoción es un aspecto importante de la seguridad y salud en el trabajo, en la cual pues debemos de participar todos. Ya decíamos, el que yo de alguna manera mantenga alguna postura inadecuada durante en el tiempo en que yo realizo mis actividades, pues es algo personal, ¿verdad? Y de alguna manera el identificar este tipo de posturas, de situaciones, pues es promover, ¿verdad? La salud en el empleo. ¿Por qué más es importante la seguridad y salud en el trabajo? Bueno, actualmente ya por la Organización Internacional del Trabajo y todos los países que están de alguna manera adheridos en los convenios internacionales, la seguridad y salud en el trabajo ya es un derecho humano fundamental. Ya está contemplado como tal. De hecho, este año, en la conmemoración del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, van a ver por ahí que el logotipo o el póster que se promociona en la Organización Internacional del Trabajo ya toma en cuenta a la seguridad y salud del trabajo como un derecho humano fundamental. ¿Cuáles son los aspectos que de alguna manera refuerzan este derecho humano fundamental a la salud del trabajo? Pues iniciaríamos con el aspecto de las personas, ¿verdad? El costo humano que puede no se identifiquen, no se evalúen y de alguna manera no se tomen acciones para inhibir estos riesgos, ¿verdad? Entonces, esto podría traer como consecuencia que haya un alto índice de lesiones, ¿verdad?, entre los trabajadores y cuando son riesgos que producen de alguna manera lesiones menores, pues pudiera parecer que no es importante, pero a veces puede haber accidentes en el que puede estar implicada la vida del trabajador, de la persona, ¿verdad? Y esto traer
una serie de trastornos, no solo para la persona que presentó el accidente y las lesiones, sino para todo lo que está atrás de esta persona, una familia, ¿verdad? De alguna manera el sustento económico, la cuestión también ahí humana en cuanto en lo que se ve afectada la familia. Y el otro aspecto, pues, es el costo económico, y no solo por el salario de la persona, ¿verdad?, que se está viendo afectada, sino lo que repercute en la economía de las empresas, de las instituciones, ¿no? Y no solo porque el trabajador no deje de elaborar o esa incapacidad, ¿no?, sino también porque de alguna manera las instituciones pues tienen que hacer mayores inversiones, ¿verdad?, para resolver estos accidentes que se presentan. Aquí nos dice que viene siendo algo total como el 4% del Producto Interno Bruto mundial, esto es a nivel mundial, y alcanza la cifra, ¿verdad?, de casi 3 billones de dólares. Entonces, como ven, creo que es un aspecto muy importante que se viene presentando a nivel mundial. Otro aspecto es que también ya en los objetivos de desarrollo sustentables, ¿verdad?, algo que ya los gobiernos están inmersos, nuestro país es uno de ellos porque se han firmado tratados internacionales en el objetivo número 8, que hace referencia al trabajo decente y al crecimiento económico. En su apartado 8.8 ya nos dice que hay que proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro, ¿verdad?, y sin riesgos para todos los trabajadores. Y aquí, bueno, ya incluye algunos aspectos políticos, ¿no?, y sociales, como son los migrantes. Desgraciadamente, nuestro país, México, es un país que se ve inmerso en esta situación de los migrantes en nuestro país, ¿verdad? Y ellos todavía hacen más referencia ahora a la protección de las mujeres migrantes, y pues ni se diga de las personas con empleos precarios que aún siguen existiendo en nuestro país. Entonces, ya que vimos cuáles son los aspectos importantes, veremos algunos términos de la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, estas son las definiciones. La OMS, en parte, pues, en las definiciones de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que hacer mención de la definición de salud de la OMS, ¿verdad?, en el que en esta definición ya no solo se contempla la ausencia de afecciones o enfermedades, sino ya nos habla del bienestar físico, mental y social de las personas, ¿no? Tratando de hacer una definición más completa de todos los aspectos que pudieran estar inmersos en la salud. Entonces, la seguridad y la salud en el trabajo es una disciplina, ya decíamos anteriormente, que trata de la prevención, sobre todo este aspecto de la prevención de las lesiones y las enfermedades relacionadas con el trabajo, ¿verdad? Pero además también de la protección y la promoción de la salud de los trabajadores. Entonces, esta seguridad y salud en el trabajo, pues tendría como objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, ¿verdad? Y a través de la promoción y el mantenimiento, ¿verdad?, del más alto grado de salud física y mental. Fíjense cómo aquí, bueno, de alguna manera tomamos en cuenta ya no solo la cuestión física de la persona, sino, pues no puede haber una buena salud física si no hay una buena salud mental. Y esto, de alguna manera, producir
un nivel de bienestar, ¿verdad?, de los trabajadores. En cualquiera de las ocupaciones, entre las diferentes profesiones, pues igual habrá alguna profesión que apunte más o se tenga que reforzar más a las cuestiones físicas por las actividades que se realizan, y a lo mejor en algunas otras son más, ¿verdad? El desgaste mental, ¿verdad?, que el desgaste físico. A veces pensamos que el estar sentados, pues de alguna manera puede ser mejor que el trabajador que deambula, que camina, pero conforme pasa el tiempo, pues habría que estar evaluando cuánto tiempo pasó yo sentado y eso qué condiciones de alguna manera o qué riesgos pudieran estar inmersos en esas actividades, ¿verdad? Y que de alguna manera el desgaste, podríamos pensar que es más importante el desgaste mental que el físico, pero no, porque a la larga puede ser que haya más malestares físicos que mentales por la misma posición que nosotros mantenemos. Por eso es que ahora, en la actualidad, nuestras comisiones de auxiliares de seguridad e higiene, pues se han dado a la tarea de promover lo que es la pausa, ¿verdad? La pausa en nuestras actividades, hacer algunos ejercicios de relajamiento, y con esto nosotros de alguna manera estamos promocionando pues hábitos saludables de prevención, ¿eh? ¿Qué funciones o qué actividades son fundamentales en la seguridad y salud en el trabajo? Ya decíamos, no solo o todo se inicia identificando qué tipos de peligros y riesgos están inmersos en nuestras actividades y en nuestra área de trabajo. Ya decíamos que dependiendo del tipo de profesión, pues es la actividad que nosotros tenemos que realizar en nuestra jornada laboral. Y dentro de esas actividades ya hay algunos peligros o riesgos que están inmersos, pero que depende mucho de la persona, del trabajador, para que estos peligros y riesgos se materialicen y se manifiesten, ¿no? Entonces, aquí donde existe la importancia de primero identificarlos, evaluar cuáles son esos peligros y esos riesgos, ¿verdad? Y después, de alguna manera, ver qué acciones podemos implementar para que estos riesgos no se materialicen, ¿verdad? Y de alguna manera provoquen un accidente. Ahora también no es solo sobre las actividades, sino también el medio ambiente en el que nos desempeñamos, y hay que ver las cuestiones de temperatura, ¿verdad? Las cuestiones de iluminación, de ruido, etcétera. Entonces, si se fijan, no es solo identificar algún tipo de riesgo, sino pudiera haber diferentes tipos de riesgos ahí en nuestra área de trabajo. Y algo que pudiera ser también muy importante, aparte de identificar y evaluar estos riesgos, pues es que nosotros seamos conscientes en el cumplimiento, ¿verdad?, de la normativa que aplica en nuestras instituciones y en nuestras áreas de trabajo. Esa normativa de seguridad e higiene o de seguridad y salud en el trabajo, y que la conozcamos y que veamos que de alguna manera estamos cumpliendo con estas normas. En una forma sencilla, la norma nos dice que cada persona, o esta normatividad, ¿verdad?, nos pide que cada persona debe de corroborar que su área de trabajo pues se mantenga en condiciones adecuadas, ¿verdad? Además de portar y utilizar de forma adecuada el equipo de protección o el equipo de trabajo del cual se nos ha proporcionado. Hablábamos del Día Internacional
del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. A partir de 2003, la Organización Internacional del Trabajo instaura, ¿verdad?, como el 28 de abril, como el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y con el objetivo, de alguna manera, de promover la prevención de accidentes laborales y enfermedades relacionadas con el trabajo. Cada año hay una actividad para ese año y se ha tratado de ir incluyendo diferentes actividades. Les comentaba que en este año el logo o el eslogan del Día Internacional 2023 es precisamente el derecho fundamental a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es el contexto de la seguridad y salud en el trabajo? ¿Por qué hemos llegado hasta el de instaurar un día mundial, ¿no? Los accidentes de trabajo suceden diario en prácticamente todos los países, todas las regiones. Dice la Organización Internacional del Trabajo que más o menos hay 2.78 millones de muertes por año relacionadas con accidentes y con las enfermedades laborales, ¿no? Con las enfermedades relacionadas con el trabajo, que tiene su origen en el trabajo. Y que además ocurren 374 millones de lesiones relacionadas con el trabajo, que no producen de alguna manera la muerte, ¿no? Pero que en un promedio general, pues hacen que el trabajador se ausente de sus labores como un mínimo de 4 días. Y ni se diga lo que económicamente, cuál es la carga, ¿no?, de todos estos accidentes, y que todo esto pues está relacionado con las malas prácticas de seguridad y salud. Y ellos lo estiman en 3.94% del Producto Interior Bruto Global de cada año. Es decir, ya hace rato decíamos que eran por ahí cerca de los 3 billones de dólares. Esta es una tablita donde ejemplifica cuál ha sido la evolución tanto de los accidentes, ¿verdad?, de trabajo, las enfermedades relacionadas con las actividades laborales, también las incapacidades y también las defunciones en el trabajo, ¿no? Abarca desde el 2005 hasta el 2017 y de alguna manera podemos ver que los accidentes de trabajo pues se han ido incrementando conforme pasa el tiempo, a pesar de los esfuerzos o de las actividades que de alguna manera se han ido instaurando para la prevención, pues a veces no son suficientes, ¿verdad? Sí, ya decíamos, si el mismo trabajador no ve que se estén de alguna manera llevando a cabo. Lo mismo pasa con las enfermedades de trabajo, tal vez no un incremento de la misma manera que los accidentes, pero igual, ¿no? En 2017, pues la cifra es casi el doble de la que teníamos en 2005. Y lo que sí llama la atención y es un aspecto positivo, hemos visto que las defunciones han ido variando y en 2017 pues fueron menores que en el 2005 o que en los años anteriores al 2017. También la variación de accidentes de trabajo, aquí vemos por cada estado de la República, ¿verdad? 2016, 2017, en nuestro estado Guanajuato, bueno, se reportan en 2016 17,599 accidentes, en 2017
con 18,000, es decir, se incrementó, ¿verdad? Hay una variación ahí relativa del 6,9% y una variación de 1,215 accidentes. De estos, bueno, la mayoría son los que están reportados a través del IMSS, porque de alguna manera, pues, el IMSS es el que otorga la seguridad social para las empresas particulares o privadas, y ese es el récord que ellos tienen. Puede llamar la atención, bueno, dice Ciudad de México tiene más de 40,000 en el 2007, pero probablemente sea una ciudad más grande con un mayor número también de trabajadores, que eso reflejaría, ¿verdad? Pero a lo mejor estados que son más pequeños, pues la cantidad o la variación que tienen pudiera ser importante. Por ejemplo, Nuevo León es mucho mayor que Guanajuato, probablemente porque el estado de Nuevo León pueda tener a lo mejor algún mayor número de industrias, y eso se ve reflejado igual en los accidentes, ¿no? Y yo creo que aquí también sería importante decir que yo creo que el mayor número de accidentes lo vemos en lo que es la industria, ¿no? No tanto en el área de la salud o en las instituciones que pertenecemos al área de la salud. En cuanto a la variación de las enfermedades, bueno, Guanajuato, si se fijan, también ha tenido una variación, probablemente no tan importante como en los accidentes, pero sí la tenemos, pero en comparación a lo mejor con otros estados, pues el número que se refiere al estado de Guanajuato por el IMSS, pues es menor a otros estados que pudieran ser estados más pequeños, pero con un número importante. Otra vez Nuevo León ahí está representado, ya decíamos probablemente por qué. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando decimos que hay un accidente de trabajo? Tanto la ley federal del trabajo marca, ¿verdad?, en su artículo 474, que es toda lesión orgánica o perturbación funcional. Ya decíamos, hablábamos de salud física y mental, por lo tanto, pues tiene que tomarse en cuenta tanto la lesión orgánica por lo física, ¿verdad?, o una perturbación funcional también, ¿sí? Inmediata o posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial. Actualmente ya en nuestra ley, de alguna manera, está tomado en cuenta como un riesgo de trabajo, como un probable riesgo de trabajo hasta que se califique, ¿verdad? Si la persona fue de alguna manera lesionada en un acto delincuencial. Claro, yo creo que esto siempre y cuando ya lo veíamos que marcan si es en el trayecto hacia el trabajo o del trabajo hacia la casa, ¿verdad? Y que pues de alguna manera solo se vea inmiscuida en ese acto porque no hay ningún delito que haya cometido la persona. Entonces, para que vean hasta dónde la seguridad y salud en el trabajo ha crecido y que de alguna manera se ha tratado de contemplar pues todas las situaciones que pudieran producir un riesgo en la cuestión laboral. La Organización Internacional del Trabajo dice que es un suceso ocurrido en el curso del trabajo, en relación con el trabajo, ¿verdad?, y que pudiera causar lesiones profesionales mortales o lesiones profesionales no mortales. Esto es, pues, dependiendo del tipo de accidente y del tipo de lesión que se haya presentado. Enfermedad de trabajo,
se define como todo estado patológico derivado de la acción continuada, ¿verdad? Esto es decir, de esas actividades continuas que realizamos que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Esto es decir, dentro de las áreas que nos desempeñamos de acuerdo pues a nuestro puesto, ¿verdad? Y las funciones que están inmersas para desempeñar ese puesto. Entonces, aquí pues habría que documentar que realmente la enfermedad que estamos presentando, ¿verdad?, se presenta como una complicación de las actividades que nosotros realizamos. Y la Organización Integral de Trabajo nos dice que es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. De alguna manera, pues son dos definiciones que contemplan, ¿verdad?, las mismas situaciones. Actividades que estén inmersas, ¿verdad?, en nuestra actividad laboral. Accidente en trayecto, pues aquel que ocurre, ¿verdad?, ya decíamos, en el camino que debe recorrer el trabajador entre el lugar de trabajo y su residencia principal o secundaria. Aquí es muy importante que de alguna manera el trabajador, nuestros compañeros trabajadores, tengan actualizados sus datos, porque a veces cuando se califica el probable riesgo de trabajo, pues realmente tenemos que tener registrado ese trayecto, ¿verdad? Y si yo me acabo de cambiar de casa y no he hecho ese registro, pues probablemente voy a tener problemas para que de alguna manera puedan calificarme ese riesgo de trabajo en trayecto, ¿verdad? Entonces, importantísimo que tengamos actualizados nuestros datos personales. Y que, bueno, aquí menciona también el lugar en el que suele tomar sus comidas. Hay algunas instituciones que tienen horarios discontinuos, ¿verdad?, que paran en cierto horario para la hora de comer. Pues igual, en esos casos o en esas instituciones debe de estar registrado, decíamos, toda esa información, ¿verdad? Y que este accidente en trayecto pudiera ser causa de defunción o de alguna lesión corporal, ¿verdad?, que conlleven pérdida de tiempo en el trabajo. Y a lo mejor no sería tanto pérdida de tiempo en el trabajo, sino que de alguna manera el trabajador se ve imposibilitado, ¿verdad?, para realizar sus funciones. Un suceso peligroso, toda contingencia fácilmente reconocible, ¿verdad?, que puede causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo. Y hay algunas otras definiciones, como es la de incidente, ¿verdad? Aquí es cuando ya el suceso sucedió, por ese suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, ¿verdad?, en el que la persona afectada pues no sufre lesiones corporales, pero sí estuvo sometida a ese riesgo, ¿no? Entonces también, de alguna manera, es importante identificarlos y de tomarlos en cuenta. Algunos de los riesgos laborales más comunes en el sector salud, pues son la contaminación del aire. También va a depender, ¿verdad?, de las áreas en las que nos desempeñemos. En este rubro pues se clasifican, ya sabemos, la contaminación por partículas de polvo, humos, sobre todo en las áreas donde pudiera haber algún equipo o alguna maquinaria que pueda provocar estos humos, ¿verdad?, vapores, aerosoles o gases,
¿verdad? Como pudieran ser las áreas de quirófanos, de laboratorio, ¿no? De terapias intensivas, donde a veces se utilizan diferentes tipos de equipos. Los peligros biológicos, pues esto tiene que ver con la exposición a organismos infectantes, como podrían ser las bacterias, los virus, los hongos, ¿verdad? Que de alguna manera pudiéramos o adquirir o nos produjeran alguna infección aguda o crónica, dependiendo del tipo de germen y del tiempo de exposición, ¿verdad? O que de alguna manera pudieran contaminar alguna lesión producida en el trabajo. No solo es el que los inhalemos, ¿verdad? Sino también a través de alguna lesión en la piel y que pudieran introducirse a nuestro organismo con motivo de las actividades que estamos realizando. Pues aquí sí, el personal de salud, yo creo que es personal de alguna manera muy expuesto, ¿verdad? Dado las funciones que desempeñamos. Los peligros físicos, bueno, en esta clasificación se incluyen los ruidos excesivos. Probablemente en las instituciones de salud no esté tan presente el exceso de ruido, ¿verdad? Pero sí pudiéramos identificar algunas situaciones de peligro, de riesgo, por ejemplo, con la iluminación. Sabemos que el tipo de iluminación que debe de preferirse, pues es la iluminación natural, y cuando no es posible o no es suficiente que las áreas estén bien iluminadas de forma natural, pues hacer uso, ¿verdad?, de la iluminación artificial. También pudiéramos estar presentes la temperatura, a veces áreas muy cerradas, ¿verdad? O donde existe un gran número de personas, puede hacer que la temperatura se modifique, ¿verdad? Se eleve, y esto de alguna manera producir algún riesgo para las personas. En las áreas de radiodiagnóstico, pues ni hablar, ¿no? Sabemos que se manejan equipos que emiten radiaciones, sobre todo radiaciones electromagnéticas ionizantes, y las no ionizantes prácticamente tienen que ver a veces con nuestros equipos electrónicos, ¿no? Los equipos de cómputo o algunos otros equipos que se pueden utilizar para desempeñar sus funciones. Ahora también ya contemplados los peligros químicos que dependiendo de las áreas, pues igual, ¿no? Son esas sustancias nocivas en forma de sólidos, líquidos, gases, ya decíamos hace rato, aerosoles, ¿no? Que generan o que pueden generar algún daño tóxico por su inhalación, absorción, ingestión. Inhalación, pues a través de las vías respiratorias, absorción a veces a través de la piel. Hay algunas sustancias que necesitamos usar guantes de protección, ¿verdad?, para evitar que la sustancia sea absorbida a través de la piel, o la ingestión directa por algún accidente o alguna forma equivocada de no identificar este tipo de sustancias. ¿Qué áreas pudieran estar más inmiscuidas? Pues ya, definitivamente creo que son las áreas de laboratorio, ¿no? O de mantenimiento biomédico. Y algo de lo que ya les hablaron durante esta semana, pues son los riesgos psicosociales, ¿no? También sabemos que tiene que ver con el ambiente organizacional, ¿verdad?, que prevalece en las áreas de trabajo, y que generalmente pues se van a manifestar, ¿verdad?, por cuadros de depresión, de ansiedad, etcétera, y que de alguna manera también es importante que nosotros los contemplemos. Entonces, de esto ya les hablaron
en los días pasados. Bueno, en cuanto a los accidentes o enfermedades, más que por zonas, yo lo pondría como las áreas de trabajo, en las áreas en las que nos desempeñamos, pues pudiera haber algunas diferencias entre estas áreas de trabajo. Y a lo mejor, por ejemplo, el personal de enfermería puede presentar algún tipo de accidente más frecuente, por ejemplo, que en las áreas administrativas, ¿no? O, por ejemplo, a veces en el área de enfermería tiene que ver más con cuestiones de esfuerzos, ¿no? Cuestiones posturales, ya decíamos, a veces el movilizar a un paciente, el tener que, de alguna manera, colgar una solución a un nivel superior a la estatura, por ejemplo, del personal, el cómo yo movilizo mis brazos o si mantengo los brazos por algún determinado tiempo en ese tipo de posturas o de posiciones, bueno, se verá en manifestaciones más orientadas al personal de enfermería. A lo mejor en la cuestión pues médica pudiera haber algunos de esos riesgos, ¿verdad? Pero a lo mejor el médico pudiera estar más sometido al estrés, ¿verdad? También las cuestiones posturales, sobre todo ahí en el área quirúrgica. Pero, por ejemplo, los accidentes o enfermedades más comunes en el área de la cocina, pues pudieran ser muy diferentes a los del área médica o a los del área de enfermería, ¿verdad? A lo mejor hay más lesiones físicas por las cuestiones del equipamiento, de los equipos que ellos manejan, pues ya tendría que ver con la presencia inclusive de aceites, el gas combustible, etcétera, ¿no? Y los accidentes y enfermedades de nuestros compañeros de las áreas administrativas, pues ya hace rato decíamos que tiene que ver más con las cuestiones de ergonomía, es decir, con las cuestiones posturales, ¿verdad? A veces con la cuestión en cuanto a mantener la atención en los equipos electrónicos y en el personal, pues de laboratorio, ya decíamos, están más expuestos a los agentes químicos o físicos, por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, del área administrativa. Estas particularidades de las diferentes áreas, pues hacen que de alguna manera podamos tener o enfrentar algunos riesgos diferentes, ¿verdad? Y que esto pudiera también de alguna manera manifestarse con accidentes o enfermedades diferentes entre estas áreas. Bueno, este es un video que me proporcionaron. Déjenme ver si abre. Son algunas bueno, esto tiene que ver con un restaurante, pero más que nada tiene que ver cómo las personas de alguna manera podemos seguir las recomendaciones, ¿no? O si conocemos la normatividad y si la aplicamos. Demasiado drástico, ¿verdad? Pero en ocasiones esa puede ser
la realidad, ¿no? Por ejemplo, está muy orientado a la cuestión personal, ya decíamos, a veces nos sometemos a actos inseguros porque a pesar de que sabemos que no es correcto o no es seguro realizar este tipo de actividades, tomamos la decisión de realizarlo. Bueno, ¿cuáles serían entonces, dentro de esta importancia de la seguridad y salud en el trabajo, pues las alternativas de solución para identificar, prevenir y de alguna manera evitar que estos riesgos se materialicen en nuestras áreas de trabajo, ¿no? Pues ya decíamos lo primero, identificarlos, darnos a la tarea de identificarlos. Aquí sí, el trabajador, la persona, pues es probablemente el que esté más inmiscuido en esta actividad, porque él es el que diario llega a su área de trabajo, realiza las actividades, ¿no? Algo que ya se hace con nuestras comisiones auxiliares de seguridad e higiene, pues ya se han definido los planes para identificar y evaluar estos riesgos, hacemos recorridos, etcétera, ¿verdad? Y de alguna manera son actividades para la prevención. Estas son algunas definiciones de las técnicas de prevención y de protección, las cuales ya hicimos menciones de ellas, ¿verdad? Si están encaminadas a actuar directamente sobre el riesgo, es decir, una vez que ya lo identificamos, pues ahora vamos a prevenirlo mediante estas acciones, ¿verdad? Ya decíamos del trabajador, hay que estar consciente de que hay posibles riesgos dentro de las actividades que realizamos, entonces es importante que el trabajador esté bien informado, pero sobre todo que esté sensibilizado a participar, ¿verdad? Para la prevención. Hay otras que son las técnicas igual de protección, ya decíamos todo, tiene que ver con la identificación y la prevención y las acciones para que de alguna manera no se materialicen estos riesgos. Aquí se habla de las técnicas individuales y colectivas. El trabajador pertenece a un área donde de alguna manera se relaciona con el resto de sus compañeros, ¿verdad? Y la integración e implementación efectiva de estas técnicas, ¿verdad? Las de prevención y protección, es decir, formamos parte de un todo, de un sistema, no son cuestiones aisladas, ¿verdad? Pero es lo que de alguna manera pues va a garantizar el éxito, ¿verdad? De cualquier política de gestión de riesgos laborales. Ya hablamos de las condiciones de los actos inseguros. Bueno, en el ISAPEC, nosotros de alguna manera contamos con estas garantías. Tenemos un reglamento de seguridad e higiene en el trabajo de la Secretaría de Salud. Por eso decía que es importante conocerlo, ¿verdad? También nuestras comisiones, contamos con una comisión central de seguridad e higiene. Aquí tenemos a nuestra secretaria técnica, ¿verdad? La licenciada Talía. Y contamos con las comisiones auxiliares de seguridad e higiene en nuestros centros de trabajo. Y en el CENSA, pues de alguna manera nosotros estamos certificados en este sistema de gestión integrado, donde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la ISO 45001, también estamos participando. Terminar diciendo que la seguridad y salud es tarea de todos, ¿sí? No es de una sola persona, tenemos de alguna manera que estar sensibilizados a participar, ¿verdad? Y a participar no solo en las comisiones, sino también con nuestras actividades, realizar diario actividades seguros, revisar nuestra área de trabajo, revisar nuestro equipo de trabajo, ¿no? Cuidar de mí para cuidar de otros y pues eso sería todo, licenciada Talía. Muchas gracias, doctor, por compartir toda esta información, ¿no? Es bien importante y creo que muy importante es esta última parte que
Muchas veces nuestro personal en las unidades desconoce que existen los medios, ¿no? Que está el reglamento de seguridad e higiene, que está la comisión central, que están las comisiones auxiliares en cada una de sus unidades. Entonces, eso es importante. Por ahí voy a leer alguna de las preguntas que dicen por ahí. Dice, cuando un trabajador se desvía de la guardia, ¿le cubre riesgo de trabajo? ¿Cómo que se desvía de la guardia? Bueno, aquí es importante si yo me quedé a doblar el turno, pues debe de haber ese formato donde mi jefe, ¿verdad? De alguna manera me están comisionando para que cubra ese turno. Yo creo que con eso es suficiente. La otra sería si me enviaron a realizar alguna actividad fuera de mi área de trabajo, pues igual contar con el oficio de comisión, ¿no? Debidamente validado, para que en el caso de un accidente, es uno de los puntos que el ISSSTE califica, ¿no? Sería un riesgo de trabajo en comisión, no tanto en trayecto, pero sí en comisión, por ejemplo. Y tendremos que tener esos documentos bien validados. De hecho, preguntan por ahí qué pasa si el trabajador pide un pase de salida o si llevan a sus hijos a la guardería, que si en en ese trayecto también los ampara, que si el lapso entre la guardería y el trabajo, también eso se cubre como domicilio secundario, preguntan. Pues yo recuerde que debemos de tener registrada, ¿no? La hora de guardería para que de alguna manera esté inmersa dentro de ese horario de trabajo. Y en el pase de salida, pues igual, si yo chequé mi salida, tengo mi documento donde se me otorgó ese tiempo y sucede en el trayecto a mi casa, yo creo que no habría problema. Pero si el pase de salida lo solicité para ir a algún otro lado, ¿verdad? Alguna otra actividad y sale fuera del trayecto de trabajo, probablemente hubiera problemas ahí, ¿no? Para justificar el trayecto. Preguntan dónde cambiar el domicilio. Bueno, esto lo tienen que ver con sus jefas o jefes de recursos humanos, que son quienes tienen la información actualizada de sus expedientes. Y el INE, porque recuerden que nos van a pedir un comprobante de domicilio, ¿no? ¿Con qué digo yo que ya me cambié de domicilio? Tengo que comprobar ese cambio de domicilio. Dice, casi nadie hace pases de salida, no le ven la importancia de usarlos. Es muy importante. Muchas veces nos hablan las compañeras, compañeros del ISSSTE y nos dicen, ¿dónde está su pase de salida? ¿Dónde está su oficio de comisión? ¿Dónde está que lo mandaron a otra área? Si no tenemos esos documentos, muchas veces los riesgos de trabajo no pasan por el ISSSTE, no los denegan porque no tenemos la documentación correspondiente. Es bien importante hacer conciencia en ese sentido de que los documentos, como nos acaba de decir el doctor, son importantes. Dice, ¿quién debe hacer todo el llenado de documentos cuando tiene un trabajador un accidente que le impide moverse y no tiene familiar que le apoye? Por ahí, esa primera parte, lo que son los RT01, RT02, RT03, pues bueno, es necesario que la persona trabajadora dé seguimiento a su trámite, es un trámite personal, nadie puede hacerlo por la persona, entonces es importante que digo, si están en incapacidad o están en este proceso, pues bueno, ahí, con esa incapacidad que les haya dado el mismo ISSSTE, con esa incapacidad pueden darle seguimiento. Si no tienen los documentos, pues no va a haber manera de que le demos seguimiento. Entonces, es importante que tengamos los documentos llenos. Dice, ¿cuándo realizas un tiempo extra? Cuando hay vacunación, que si nos cubre de una mordida de algún animal, que si eso puede ser un posible riesgo de trabajo. Eso lo deberá de dictaminar el Departamento de Medicina del Trabajo, de el ISSSTE, serán quienes les van a decir si son estos riesgos de trabajo o no son riesgos de trabajo, ¿no? Es importante que muchas cosas de las que están preguntando ahorita en este momento, tienen que ver con cosas que van directamente con los procesos administrativos del ISSSTE. Por ahí dicen, ¿dónde podemos adquirir el RT01, RT02, RT03? Pues son documentos que son del ISSSTE, ¿no? Que les tienen que ir dando durante el proceso de ustedes
calificar un riesgo, un posible riesgo de trabajo. Sí, aquí es importante, no todos los formatos los podemos tener a la mano, ¿no? Usted tiene toda la razón. Recuérdense que el RT01 es para iniciar la calificación de un riesgo. Si el riesgo fue en la unidad donde elaboramos, pues ahí se debe de realizar ese formato. Y luego ya el RT02, cuando acudimos a atención al ISSSTE, ahí inicia entonces ya la atención por parte del ISSSTE y ya ellos nos irán indicando, ¿verdad?, cómo el procedimiento para obtener el resto de los formatos. Sí, por ahí dicen, el pase de salida es nuestro seguro para poder salir, ¿no? Entonces, sí, esta es toda la razón. Es bien importante que realmente hagamos las gestiones correspondientes y empecemos a generar esa conciencia, ¿no? De que es algo que tenemos que documentar. Pues que estamos muy apegados a esta parte del área de calidad. Sabemos que todo se tiene que ir documentar porque después todo es auditable, ¿no? Entonces ya traemos como esa conciencia de la documentación, pero realmente es muy importante, ¿no? ¿Qué pasaba antes cuando nos dejaban una herencia? Si no te dejan el documento, no hay nada que lo avale. Así debemos de ser con todas las cosas que hagamos, ¿no? Tener esta documentación y ser muy, muy pendientes. Hay que recordar que tiene mucha importancia esta concientización que estamos haciendo acerca de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pues bueno, muchas gracias, doctor, por su asistencia a esta ponencia. Sabemos que fue muy rápido por el cambio que tuvimos ahí, el inconveniente que tuvo el maestro Martín, pero muchas gracias a nombre de la Comisión Central Mixta de Seguridad y Higiene en el Trabajo de la Secretaría de Salud. Tenemos el honor de darle este reconocimiento al doctor José Luis Barrera Gómez por su valiosa ponencia en la primera semana de la seguridad y salud en el trabajo, con el tema Importancia de la seguridad y salud en el trabajo, al día de hoy, 26 de abril del 2023. Lo firma una servidora como secretaria técnica de la Comisión Central Mixta de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Les recuerdo a todas y todos, muchas gracias, doctor, les recuerdo a todas y todos que tienen que regresar al PODEI, contestar su evaluación para que tengan inmediatamente acceso a su constancia. Muchas gracias por compartir, doctor. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y ya sabe que estamos a la orden. Gracias, doctor. Que tengan todas y todos una excelente tarde. Cuídense mucho y bueno, seguimos en esta semana de la seguridad y salud en el trabajo. Inscríbanse a los temas que todavía tenemos disponibles por ahí en la plataforma del PODEI, que siguen el día de mañana y el día viernes. Y agradecemos su asistencia y su participación. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos en la siguiente.